Contrariamente a lo que podríamos pensar, no siempre cuando tenemos que hacer la obra de Dios o somos comisionados por Dios para una tarea nueva, las cosas salen como uno esperaría que salieran. Moisés tenía una experiencia previa y no había sido buena. Dicen que el hombre, el ser humano, es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y hoy día vamos a hablar un poco de eso en nuestro tiempo con Dios. Yo soy Roberto Pérez y te saludo con mucho gusto y vamos directamente a nuestra lectura para poder meditar, reflexionar y aplicar juntos la palabra de Dios. Éxodo 5 al 15, 6 al 1. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Moisés había tenido una experiencia hace 40 años de haber intentado ayudar a su pueblo, pero con una mentalidad y con unas herramientas distintas a las que tenía ahora en su mano. La vez anterior su confianza se basaba en su posición como un egipcio, como un miembro de la familia real, como una persona que tenía poder e influencia. Y él pensó que podía hacer algo por su pueblo para descubrir que las cosas no salieron como él pensaba. 40 años después el Señor lo encuentra en el desierto y le comunica su propósito, le hace un llamado y le dice que él será el hombre indicado para ir y liberar a su pueblo de Egipto. Y Moisés resiste mucho la voluntad de Dios hasta finalmente rendirse y partir. Y en este pasaje que hoy nos toca leer, nos damos cuenta cómo algunos viejos enemigos de Moisés, de su corazón, vuelven a aparecer al encontrarse con la primera oposición a la misión que Dios le había dado. Y servir a Dios siempre tiene que tener algún tipo de oposición. En el pasado Moisés había estado resentido con Dios, había estado resentido con su pueblo y había estado resentido con él mismo. Y Dios tuvo que tratar con esos tres aspectos de su vida enviándole a Egipto. Moisés parte con la promesa, comienza a hacer su misión, pero un gran problema se presenta. A poco andar, así como leemos en el pasaje de hoy, descubrimos que el faraón no está dispuesto a dejarlos ir, así que las cosas no se dan tan fácilmente. Y en lugar de eso, agrega trabajo al pueblo con más dureza, y esto hace que el pueblo se vuelva. Es la primera ocasión en que encontramos que el pueblo se vuelve contra Moisés y Aarón. Una historia que, por cierto, se repetiría muchas veces en el desierto. Finalmente Moisés se vuelve al Señor y le reclama de por qué están pasando las cosas que pasan. Yo creo que a ti como a mí esta historia nos suena bastante parecida. Moisés ya había madurado, habían pasado muchos años y evidentemente ese trato de años de parte de Dios estaba rindiendo un fruto, porque cuando las cosas no salen, él va con el Señor y le dice: bueno, ¿por qué afliges al pueblo y por qué me enviaste? Y entonces el Señor comienza a decirle y le recuerda a Moisés que él sacará al pueblo de Israel y lo hará con mano fuerte. Bueno, yo creo que para cada uno de nosotros que somos personas
normales, pero llamadas a hacer algo extraordinario como es servir a nuestro Dios, siempre encontramos oposición. Y cuando recién comenzamos, la oposición es más difícil de enfrentar que cuando ya tenemos algún recorrido. Cuando apenas comenzamos, pequeños obstáculos, pequeños problemas, nos producen reacciones fuertes, desagradables, nos enojamos, nos desanimamos, cada persona reacciona diferente. Pero la diferencia es que Moisés ya había estado ahí alguna vez en esta situación. Y una cosa importante de entender es esta: nosotros no podemos esperar iniciar a hacer la obra de Dios y que el enemigo no se levante. Entonces, Moisés no podía esperar que el enemigo de Dios dejara que el pueblo de Dios se fuera así como así. Además había un propósito divino, pero Moisés todavía no lo sabía. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, siempre se levanta oposición de parte del enemigo. El que no es resistido por el enemigo, posiblemente debiera meditar si es que realmente está haciendo lo correcto, porque un enemigo es un enemigo. Y el trabajo de un enemigo es hacerle la vida difícil a su enemigo. Y si hay algo que a Satanás le encanta hacer, es tratar de oponerse a los propósitos de Dios. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que saber que habrá oposición, pero esa oposición nos ayuda a entender que Dios siempre tiene un propósito mayor. De pronto, cuando las cosas no salen como habíamos esperado y gran oposición se levanta, nosotros tenemos que tener la confianza que Dios tiene un mejor plan. Ahora, fíjate qué interesante. Porque con la primera vez que Moisés y Dios se encuentran, Moisés le dice a Dios que el pueblo no le va a creer, porque su corazón está recordando aquella vez cuando trató de separar a sus dos hermanos y ellos, en lugar de escucharlo, le recriminaron si él los mataría como mató al egipcio. Entonces Moisés sale de Egipto con un dolor hacia su pueblo porque le habían dado la espalda. Pero en este caso, cuando el pueblo de Dios va y le reclama a Moisés y Aarón, le dice: juzgue Dios entre ustedes, Moisés comienza también a enfrentar la oposición del pueblo, y es en realidad la primera vez, porque al leer el resto de la historia muchas veces va a suceder que el pueblo se quejaba contra Moisés y Aarón por las cosas que le sucedían, como si ellos fueran responsables por estas cosas. Moisés aprende la lección. Y en lugar de volver atrás, aunque se siente muy perturbado por la forma en que habla con Dios, Moisés ha entendido la lección y ha entendido que el llamado a hacer el trabajo es Dios y no él. Y el volverse a Dios es lo que da muestra de eso. Fíjense qué maravilloso. La primera vez Moisés huye, pero ahora cuando enfrenta la oposición y pasa lo que pasa, Moisés, saliendo de ahí, se vuelve al Señor y es con Dios con quien va a hablar para arreglar las cosas. Qué diferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender. Tenemos que saber que las reacciones que surgen en nuestro interior cuando nos sentimos desanimados, cuando sentimos que las cosas no andan bien, van a volver. Nuestras debilidades en el área del carácter siempre quieren regresar a tomar control de nosotros. La única diferencia la hará si vamos a siempre tomar la misma actitud de volvernos defensivos, de sentirnos ofendidos, de estar enojados, de estar desanimados, de querer abandonar, o si aprendemos a tomar todo esto y venir delante de Dios con ello. Esto es lo único que hará la diferencia. Nadie puede hacer las cosas solo. Y por último, aunque está un poco tal vez en apariencia desordenada, tú tienes que aprender a tratar con la oposición de la gente de la iglesia, porque muchas veces las personas de las congregaciones, el mismo pueblo de Dios no entiende lo que el Señor está tratando de hacer a través de una persona. Entonces uno tiene que aprender a soportar a soportar la presión y a soportar la oposición sin guardar cosas en el corazón. Y esto es una escuela. Esto se aprende solo confiando en Dios. Es difícil al principio porque uno guarda muchas cosas en el corazón. Pero ¿sabes qué? Es importante entender que muchas veces Moisés entendió que el pueblo no entendía lo que él entendía y no veía lo que él veía. No conocía a Dios como él lo conocía. Entonces esto le hizo a él tener compasión del pueblo. Porque su oración a Dios es: ¿por qué afliges a este pueblo? A él le importó el pueblo. Se fijan, su corazón está cambiado. Es diferente. Entonces, si hacemos un sumario de estas cosas, aprendamos 3 cosas. Primero, el enemigo se va a oponer cuando algo grande Dios esté preparando a hacer. Y si Dios te envió a hacer algo y el enemigo se está oponiendo, bueno, tienes que confiar en Dios. Tenemos que saber que el Señor está detrás. Segundo, hay que aprender a tratar con la oposición del pueblo de Dios, porque no todo el pueblo de Dios de pronto entiende la visión que Dios te ha dado. Y en tercer lugar, y el más importante, hay que ir siempre al Señor
con lo que surge en nosotros y no tratar de arreglar nosotros las cosas o querer abandonar y dejar todo por la paz. El enemigo siempre resistirá que alguien quiera acercarse a Dios y alguien quiera hacer algo bien. De pronto, cuando conocemos a Cristo, el enemigo se opone. Cuando queremos buscar más a Dios, el enemigo se opone. Pero nosotros no podemos dejar que Él nos venza. Si tú hoy en día estás pasando por una gran oposición, yo te quiero animar a poner tu confianza en Dios y saber que si Él te puso para algo, Él está contigo, Él es el que te va a sostener. Aprendamos a correr al Señor y a depender de Él en todas las cosas. Tengamos una pequeña oración para terminar. Padre, gracias porque tus propósitos son grandes y eternos, Señor, y son mayores que todas las cosas. En este día, al meditar en tu palabra, queremos pedirte que tú nos ayudes a aprender a depender de ti y a ser fortalecidos por el poder de tu fuerza solamente y no confiar en nosotros. Enséñanos a aprender de nuestros errores del pasado para aprender cómo usar esos factores, esas situaciones a depender de ti. Te pido que fortalezcas a cada persona que nos ve en este día y especialmente a los que están atravesando un día de luchas, de pruebas, de oposición. Señor, gracias porque la oposición del enemigo nos recuerda que estamos en el camino correcto y te agradecemos por estas cosas, sobre todo porque tú eres más poderoso que todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes este día y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Nuestro Tiempo con Dios.